nuestros familiares están pasando por Alzheimer's, porque es como que uno quisiera que ellos recordaran todas nuestras historias, o cuando nuestros abuelos están pasando por amnesia y ellos solo recuerdan el pasado, pero no recuerdan no tienen una memoria corta y no recuerdan el presente. Pues bueno, yo quiero decir que en este día quiero hablarles de lo importante de recordar. Lo importante de recordar. Y lo importante, y en estos días les voy a estar hablando también lo importante de hacer hábitos. La semana pasada estuvimos estudiando el MOAO y eso, les dije que eso no es algo mío, es algo que aprendí, ¿verdad? Y que es tan bonito, pero es tan importante recordar. Y es algo que Dios les pidió al pueblo, a su pueblo de Israel, que debería de hacer. Nosotros tenemos que ser intencionales en recordar. Recordar es importante, pero hay algo más importante. Recordar es un deber de todo cristiano. Y sobre todo, recordar quién es nuestro Dios. Recordar lo que Dios ha hecho. Recordar la palabra de Dios. Es muy importante. Y nosotros tendemos a ser olvidados. Yo tengo una hermana que recuerda nombres, recuerda fechas, recuerda colores, recuerda, y hasta a veces hasta como que yo digo, a veces molestamos con mis hermanos, dice, hasta nos cae mal porque recuerda todo y nosotros no. Pero es porque nosotros tendemos a olvidar y tenemos que tener estrategias para recordar. Pero una de las cosas más tristes en la vida, y déjenme poner esto, una de las cosas más tristes en la vida es olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Olvidarnos de quién es nuestro Dios, y olvidarnos de Dios nos va a llevar al pecado. Olvidarnos de Dios nos va a llevar a un camino diferente por el que fuimos hechos, por el que fuimos formados, por el que fuimos creados. Recordar quién es nuestro Dios es de suma importancia. Vamos a irnos al libro de Deuteronomios, capítulo 4 y verso 8. Hace un tiempito atrás, yo les dije que cuando el Señor dice, oye Israel, esa palabra oye significa obediencia, pero si nosotros no tomamos la palabra, no la hacemos nuestra, no tenemos estrategias, no tenemos hábitos para recordar la palabra, yo quiero decirte que te vas a olvidar de Dios. Y cuando cuando pases por los momentos difíciles, cuando pases por los momentos de prueba, por los momentos te vas a no solamente a poner estresada, te vas a desanimar, o el no recordar nos lleva a tomar decisiones rápidas, ligeras, o a veces decisiones incorrectas, porque la palabra de Dios es el libro que te instruye para toda la vida. Y mire lo que dice el verso 9. Dice, pero cuidado, asegúrate. Y miren lo que dice, asegúrate de nunca olvidar lo que vistes
con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. ¿Qué era lo que Dios quería con el pueblo de Israel? Recuérdese que el pueblo de Israel en ese tiempo lo único que tenía eran las leyes, o sea, lo único que tenían escritos eran los 10 mandamientos, pero no tenían escrito el Torah. Pero el Señor viene hoy y le dice la importancia y el deber de recordar. Pero vamos a ver más adelante, aun cuando tenían el Torah, era importante que el pueblo de Dios recordara. Cuando nos vamos al libro de Jueces, capítulo 21 y verso 24 dice: entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, y cada uno de la tribu a su familia. Pero en el libro, perdón, sí, es en el libro de Jueces. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Nosotros vamos a hacer lo que nos parece, nosotros vamos a hacer lo que queremos, pero lo que nos parece y lo que queremos. Cuando el libro de Jueces termina, comienza el libro de Ruth. Y en Ruth vamos a ver que olvidarnos de Dios nos trae escasez. Nos lleva no solamente a la escasez, nos lleva a sacar al rey de nuestra tierra. El nombre de Abimelech significaba rey. Pero ¿qué pasa también? Nos lleva, mire que los nombres son proféticos y los nombres tienen un propósito en la historia. Y la historia de Ruth nos cuenta cómo Elimelech, que significaba su nombre, el rey, ¿verdad? Que significaba también alabado sea el rey, cómo ese nombre, cuando se une con Noemí, que significa gozo, placentera, tienen hijos que se llaman Kelión, y el otro hijo se llamaba, dice que tuvieron dos hijos y uno se llamaba Kelión y el otro se llamaba Malón. Y la palabra de Dios nos dice que cómo estos nombres significaban debilidad. ¿Y a dónde nacieron estos hijos? Nacieron en Moab. Estaban en Moab. Y cuando nosotros nos apartamos de Dios, hacemos lo que nosotros queremos. El problema es que vamos a ver debilidad, vamos a ver enfermedad, vamos a sacar a Dios de nuestras vidas, vamos a ver escasez, porque la comida escaseaba en esos tiempos. En el tiempo de los jueces, vamos a ver cómo el enemigo venía a robar lo que les pertenecía. Por eso, para el Señor era importante que nosotros, que su pueblo recordara las palabras, que recordara quién era su Dios, que recordara qué era lo que había hecho Dios, que se recordara de las maravillas de Dios. Pero el ser humano tiende a olvidar a Dios, tiende a olvidar quién es Dios. Y por eso el Señor les dice, pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que vistes con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente. ¿Se nos pueden borrar de la mente las cosas? Sí. Escriba y dígase a sí misma, tengo que ser intencional. Yo tengo que ser intencional. Y tengo que ser intencional con la palabra de Dios. Tengo que ser intencional con las experiencias que vivo con Dios cada día. Dice, no permitas que
esas experiencias se borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirla a tus hijos y a tus nietos. ¿Por qué nosotros vemos una decadencia en las generaciones? Porque mire, nosotros le damos la televisión, nosotros le damos los tablets, aquí se le dicen, ¿verdad? Los iPads. Nosotros le damos el teléfono, pero no les estamos dando la palabra. Padres, padres, necesitamos darles la palabra a nuestros hijos. Yo le decía en estos días, estaba hablando con Ligia y Ligia hace algo en su casa que Dios nos ha mandado a hacer y es estudiar la palabra de Dios con su familia. Entonces, ella comenzó a hacer el emoao después del retiro. Ligia comenzó a hacer el emoao con su mamá y con su hijo. ¿Sabe qué es lo que dijo su hijo? Yo quiero una libreta para mí, para yo hacer el mío. Yo le dije, Ligia, tú tienes que dar este testimonio porque es tan importante cuando los padres son intencionales en estudiar la palabra. Cuando los padres son intencionales, mira, cuando tú le recuerdas a tus hijos la palabra, yo quiero decirte que tú les estás no solamente mostrando el camino, mostrando las maravillas de Dios, mostrándoles quién es tu Dios, sino que también los estás librando del pecado, los estás librando del mal, los estás librando de lo que el mundo, los estás librando de que tus hijos guarden en su mente otras cosas que no les ayudan. Nosotros queremos tener buenos teenagers, cuando digo adolescentes, queremos tener buenos adolescentes, queremos tener buenos jóvenes, queremos tener buenos hijos cuando crezcan, pero ¿cómo has sido de intencional para enseñarles a tus hijos la palabra de Dios? Se las enseñas todos los días, pues la palabra de Dios dice que es un deber de nosotros enseñar la palabra, meditar en la palabra, estudiar la palabra y enseñárselas a nuestros hijos. Y Ligia tiene que dar este testimonio de cómo su hijo, cómo Jesús, empezó a hacer el emoao, comenzó a tener la palabra de Dios. Usted cree, mire, usted le está implantando vida a sus hijos cuando usted implanta la palabra en ellos. Pero mire, el Señor les dice esto en el libro de Deuteronomios, pero ¿sabe qué? En el libro de Deuteronomios, Él les habla y le dice, no se olviden, no se olviden. Y esto es al principio, cuando entraron a la tierra prometida. ¿Qué es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel? Los liberó, los salvó, les abrió el mar rojo. Les dio una nube, les dio de comer, todos los días tenían comida. Pero mire, ¿qué es lo que pasa con el pueblo de Israel cuando se olvida? ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando nosotros nos olvidamos de quién es nuestro Dios? ¿Qué es lo que sucede? Éxodo, capítulo 16. Vamos a irnos al libro de Éxodo, capítulo 16, verso 2 y 3. Miren lo que dice. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y le decían, los hijos de Israel, miren lo que decían los hijos de Israel.
Ellos, cuando cruzaron el Mar Rojo, habían alabado, habían hecho canciones, habían adorado, pero miren lo que sucede. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¡Qué impresionante! Ellos estaban diciendo, nosotros preferimos a Faraón en vez de ti, Dios. Estábamos mejor cuando éramos esclavos que lo que somos hoy. Imagínense recordándose de los ajos y de las cebollas. Y Dios dándoles de comer y dándoles promesas. ¿Por qué nosotros los humanos tendemos a murmurar? Tendemos a quejarnos. Tendemos a decir, ay, qué bien yo vivía antes. Cuando yo no tenía a Dios, vivía mejor de lo que vivo ahora. ¿Por qué tendemos a hacer eso? Porque nosotros, como humanos, a veces pensamos aún que el pecado es bueno. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado del amor de Dios. Nos hemos olvidado de las promesas de Dios. Y cuando nosotros nos olvidamos de las promesas de Dios, entonces nos apartamos. Decía una judía cristiana que cada vez que Israel ha entrado en una guerra es porque Israel se ha mezclado con el mundo. Es porque Israel, y ella estaba diciendo en este tiempo, la cantidad de personas que realmente le sirven a Dios en Israel. Y ella decía, ¿verdad? Que estas cosas, las guerras que se están viendo hoy, a veces suceden porque Dios está queriendo traerlo y porque como se han alejado de Dios y pasa eso con nosotros como cristianos, a veces murmuramos de lo que estamos pasando, pero nos olvidamos a veces que nos hemos alejado de Dios. ¿Y qué es lo que tendemos a hacer cuando estamos en problemas o en dificultades? Es murmurar. Y hay una tendencia, y la tendencia del humano es olvidar. Dios nos insiste en nosotros en que recordemos. Dios nos insiste en que no olvidemos lo que Él ha hecho por nosotros, porque si nosotros nos olvidamos de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho por nosotros, nos hace daño, nos afecta. Si nos olvidamos de Dios, entonces nosotros vamos a sufrir las consecuencias de dejar a Dios por a un lado. Y sabe lo que el ser humano hace es adorar otros dioses. Y a veces nosotros podemos decir, pero es que no adoramos otro Dios, pero los dioses, la idolatría tiene que ver no solamente con las cosas físicas que se pueden adorar, pero con las cosas internas, el mundo, el dinero. Y a veces levantamos aún un Dios de nosotros mismos. Recordar, yo quiero decirles que recordar es un acto sobrenatural.
Y que Dios no solamente nos pidió que recordáramos, pero también nos dijo que nos dejaría el Espíritu Santo para que Él nos recordara todas las cosas. En el libro de Juan, capítulo 14, Dios nos habla de que Él, ¿verdad? De que teníamos que recordar la palabra, que teníamos que grabarla, pero el recordar es algo intencional, pero también es algo espiritual. Recordar es un acto también sobrenatural. Y miren lo que dice el verso 26 del capítulo 14 del libro de Juan. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién nos va a recordar? El Espíritu Santo. Pero para recordar tenemos que ser intencionales. Tenemos que permitirle a Dios. Tenemos que darle tiempo a su palabra. Tenemos que oír al Espíritu Santo. Tenemos que darle tiempo al Espíritu Santo. Es hermoso cuando tú le das tiempo al Espíritu Santo. Cuando tú tomas ese tiempo. Ahí el poder de Dios sobrenatural te lleva a su palabra. Me encanta que a veces cuando estoy en silencio, conectándome con su presencia, el Señor me dice, vea este verso. Me lleva a versículos de la palabra y esa palabra me llena el corazón, pero tiene un propósito en mi vida. Cada día nosotros tenemos que ser intencionales y te necesitamos tomar una acción porque un hábito es un comportamiento que se repite regularmente y se convierte en una acción en nuestras vidas. Por eso dicen que cuando nosotros practicamos algo, 21 días se puede convertir en un hábito. La semana pasada les hablé de deleitarnos en la palabra, pero no puede haber un deleite si no hay un hábito y no va a haber, no nos vamos a recordar de la palabra si no somos intencionales en recordarla. ¿Y cómo nosotros nos recordamos de la palabra? Pues estudiándola, haciendo esos hábitos diariamente de escribir, de tener un diario devocional para escribir la palabra. El Señor le dijo, cuídate de no olvidarte de lo que yo te he dicho. Cuídate de no olvidarte de las maravillas que yo he hecho en ti. Qué fácil es que nosotros nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Sabe que a veces cuando nos encontramos en problemas, solo nos acordamos del problema, pero no nos acordamos de quién es nuestro Dios y de todo lo que Dios ha hecho. Por eso es tan importante aprender la palabra. El Salmo 103, la palabra dice, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hoy te pregunto, ¿qué haces tú para recordarte de los beneficios de Dios? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces? Fíjese que los sociólogos dicen que las tradiciones en la familia son importantes. Uno no puede ser tan tradicionalista, pero las tradiciones en la familia son muy importantes, porque esas tradiciones son las que mantienen a la familia unida. Y cuando era joven y recién casada, me gustaba leer muchos libros. Y yo le doy gracias al Señor porque
leí un libro cristiano con relación a hacer buenas tradiciones en el hogar, hacer tradiciones que fueran, que les ayudaran a nuestros hijos a recordar, ¿verdad? A la familia. Y hay tradiciones que nosotros las hicimos como familia. Hay cosas que las pusimos en la familia y son las cosas que hoy recuerdan nuestros hijos. Yo me recuerdo que en Navidad teníamos como tradición que el día 24, ese día nos reuníamos con la familia, pero el día 25 era un día donde teníamos un desayuno. Y yo no acostumbraba a que los chicos se sentaran en la sala a comer, ellos no podían comer en la sala, sino en la mesa. Pero ese día era un día donde todos nos sentábamos en la sala. Y antes de que, bueno, ellos se despertaban muy temprano por los regalos, pero la tradición era tenerles chocolate caliente, tenerles un desayuno hermoso en la sala para que ellos pudieran abrir sus regalos, pero también para poder convivir tiempos hermosos. Y a ellos les encantó esa tradición todos los años. Nuestra tradición era ir todos los años, ¿verdad? Aquí la playa es demasiado lejos, pero había una tradición de estar todos en familia, una vez al año, con primos, tíos, todos, para que pudiéramos compartir momentos que nos recordaran. Una de nuestras tradiciones en nuestro hogar era leer la Biblia todas las noches antes de que ellos se acostaran y leerles libros. Esas eran las tradiciones. Una de nuestras tradiciones eran, cada mañana, bueno, orar por ellos en la noche, pero yo hice una tradición y era orar en el carro cuando los llevaba al colegio. Como ellos se levantaban tan rápido, ¿verdad? Yo siempre oraba por ellos en la mañana, pero era una tradición orar mientras los llevaba al colegio. Y eso era así. Otra tradición que teníamos con nuestros hijos era que hacíamos desayuno todos los días, pero el día viernes había un lugar donde antes de que llegaran al colegio iban a desayunar. Íbamos a desayunar juntos. Y a ellos les encantaba cuando llegaba viernes, porque ellos sabían que ese día era el día del desayuno familiar, donde nos sentábamos antes de ir al colegio. Y yo sabía lo que ellos querían. Era un lugar donde vendían bagels. Y yo sabía el bagel que a uno le gustaba aquí le dicen sésame, ajonjolí, y el otro le gustaba de unas semillitas negras, y yo sabía que a uno le gustaba el jugo de naranja y al otro le gustaba la leche con chocolate, y que a uno le gustaba la mantequilla y al otro le gustaba el queso crema en su bagel. Y esa fue una tradición que nosotros hicimos, una tradición de todos los viernes. Y sabe que esa tradición lo que hacen es unir a la familia. Y ellos se recuerdan, ellos no se recuerdan de los juguetes, ellos no se recuerdan, pero sí se recuerdan de esos momentos en que nos sentábamos. Sabe que Dios hizo eso. El Señor le dijo que hicieran cosas físicas para recordar lo que Él había hecho. Y antes de entrar, antes de que ellos entraran a la tierra prometida, el Señor le dijo a Josué que él tomara en Josué capítulo 4, del verso 1 al 7, el Señor le dice que haga una tradición para recordar y para que le dijera a sus hijos de lo que él había hecho. Y miren lo que dice, cuando todo el pueblo, dice, cuando todo el pueblo acabó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, escoge 12 hombres del pueblo, uno por cada tribu, y mandadles que saquen 12 piedras del lecho del Jordán,
donde los sacerdotes han estado parados. Luego, llevadlas con vosotros y depositarlas en un lugar, en un lugar que, que, que dice, en un lugar en que permaneceréis. Y dice, llamó Josué a los 12 hombres que había elegido de entre los israelitas, uno por cada tribu. El verso 5 dice, y le dijo, entrad hasta el medio del Jordán, donde está el arca de la alianza del Señor, y cargue cada uno al hombro una piedra, una por cada tribu de Israel, para que sirva de recuerdo conmemoratorio entre vosotros. Cuando el día de mañana os pregunten vuestros hijos, ¿qué hacen aquí estas piedras? El verso 7, les responderéis, es que las aguas del Jordán quedaron cortas ante el arca de la alianza del Señor cuando el arca cruzaba el Jordán. Las aguas del Jordán se cortaron. Estas piedras servirán a los israelitas de recuerdo para siempre. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Mira, tenemos que hacer cosas físicas para recordar, para que no se nos olviden. Tenemos que hacer cosas que nos recuerden lo que Dios ha dicho. Porque Dios escribió las escrituras. Porque Dios le mandó a Josué en el capítulo 1 que no se olvidara de la palabra, sino que en ella meditara día y noche. Son cosas físicas. Léela en la mañana, léela en la noche, medítala para que tú te acuerdes, ¿verdad?, de lo que yo he dicho. Y no te apartes de mi camino y te vaya bien y tengas éxito en la vida. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? Es que nosotros tenemos que hacer cosas para recordarnos de Él. Tenemos que tomar tiempo para recordarnos de Él. Tenemos que escribir para recordarnos. Tenemos que tener tiempos familiares para recordarnos de las palabras. El Señor le dijo también a Moisés, esto lo escribirás en las paredes. Lo escribirás ¿verdad?, en los portales, lo escribirás, ¿verdad?, en tus manos, lo vas a escribir y lo vas a repetir a tus hijos para que se acuerden de lo que yo he hecho, para que se acuerden de mi ley, para que se acuerden de mis palabras. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes tú versos escritos en los cuartos de tus hijos? ¿Tienes tu palabra escrita en los cuartos de tus hijos? En tus cuartos tienes palabra escrita que te recuerda qué es lo que Dios te ha dicho. Por eso es importante tener un diario. Y yo quisiera darte si es una idea, pero ten en tu casa un libro de, de experiencias con Dios, de tuyas y de tu familia. Cuando tengan una experiencia con el Señor, cuando Dios haya hecho algo, que lo puedan escribir. Mira, imagínate al final del año diciendo, mira todas las cosas que ha hecho Dios. ¿Qué nos pasa a nosotros los humanos? Que tendemos a olvidar lo que Dios ha hecho. Y cuando viene el problema, nos olvidamos de todas las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, de quién es Él. Nos olvidamos que el bien y la misericordia caminan con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días. Todos los días de nuestra vida. ¿Verdad? Si esas tradiciones familiares
que son tan bonitas, no se les olvidan a tus hijos. Cuánto más es importante la palabra. La palabra de Dios es bien importante. Yo creo que Guillermito tenía como 2 o 3 años y él ya se sabía el capítulo 1 del libro de Salmos, porque ese fue el salmo que les dediqué cuando nacieron, que iban a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que daban su fruto a su tiempo y su hoja no caía y todo lo que hacen prospera. Usted sabe qué inteligentes son los niños. Usted sabe cómo los niños aprenden. Qué lindo es cuando nosotros le enseñamos la palabra. Pero nosotros también tenemos que ser como niños. Y repetir, y repetir, y repetir la palabra. Dedícale palabra a tus hijos. Yo tengo palabra que les escribía, se las hacía en la computadora, se las ponía. Este es para ti, Jonathan. Le ponía el nombre. Este es para ti, Guillermo. Esta es la palabra que te dice Dios. Esta es la palabra que yo te profetizo. Esta es la palabra que yo te declaro. ¿Por qué? Porque tenía en mi mente tan claro lo que Dios me había dicho que ellos iban a llegar a ser. Tenía tan claro lo que el Señor me había dicho, que a uno lo había escogido y lo había llamado al ministerio, pero el otro iba a ser hombre de negocios, hombre que iba a bendecir con las finanzas para que bendijera el reino de Dios. Y yo siempre le recuerdo y le recuerdo las palabras y le dediqué palabras. Y el Señor te ha dedicado la Biblia a ti y a mí para que la recordemos todos los días de nuestra vida, para que nosotros la hablemos, nos la digamos, para que cuando venga el problema no nos amedrentemos, no murmuremos, no digamos cosas incorrectas, porque a veces estamos hablando más palabras negativas que palabras positivas. Estamos hablando más lo que dice el mundo, las noticias del mundo, que lo que nos dice Dios. Estamos hablando más lo incorrecto. Tenemos que ser intencionales con lo que Dios ha hecho por nosotros, porque nosotros los humanos tenemos la costumbre de olvidar. Dios nos insiste cada vez en recordarnos de su palabra. Si nos olvidamos, óyeme bien lo que te voy a decir en este momento. Ahí donde estás, ahí donde vas en el camino, si nos olvidamos quién es Dios, nos vamos a olvidar de quiénes somos nosotros. Si tú te olvidas de quién es Dios, te vas a olvidar de quién eres tú. Tu identidad está ligada con Dios. Tu vida está ligada con Dios. Somos hijos de Dios, herederos y coherederos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a prosperar así como prospera nuestra alma. Cuánta abundancia de palabra hay en tu boca. Mire, cuando nosotros hacemos el emoao, se nos queda el principio, se nos queda la obediencia, se nos queda la acción. Oramos por eso. Por eso es que estamos haciendo hábitos importantes en esta plataforma, porque nosotros no queremos ser oidores olvidadizos. Por eso estamos a mediados del año, hermanas. Hermanos, estamos a mediados del año. Un día desperdiciado es tu vida, que estás desperdiciando tu vida. Tenemos que ser intencionales. Mire, nosotros le damos tiempo a lo que queremos. Tenemos que darle tiempo a la palabra. Por eso, mira, donde tú eres el resultado de lo que le das tiempo. A veces las personas son un costal de quejas. ¿Por qué? Porque le has dado más oído a lo que está pasando
que a lo que Dios está diciendo. Le damos más oído a lo que está pasando que lo que Dios está diciendo. Recordar y, ¿verdad? También envuelve al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y tú tienes que decirle, Espíritu Santo, voy a estudiar esta palabra, pero yo quiero que tú me recuerdes y que me hables y que me quede grabada en el corazón. Dios le mandó a Josué que hiciera algo visual para recordar que nosotros no siempre tenemos la capacidad de recordar. Tenemos que contar, tenemos que repetir, tenemos que decirle a nuestros hijos quién es nuestro Dios. Nuestra generación nació para servirle a Dios, pero ¿cómo tú le estás recordando quién es Dios? Porque si nosotros nos olvidamos de quién es Dios, nos olvidamos de quién somos nosotros y perdemos la siguiente generación. Este es tu tiempo. Es tu tiempo para hacer hábitos. Es tu tiempo para soltar la sábana, la colcha. Es tu tiempo. Mira, las personas millonarias, las personas que, ¿verdad? En el área empresarial o en el área tienen éxito son aquellas personas que se levantan temprano. Y aún las estadísticas dicen, se levantan, meditan, hacen ejercicios y leen. Hábitos importantes en nuestra vida. Ellos pues meditan en cosas del mundo, pero nosotros meditamos en Dios, meditamos en su palabra. Nosotros no nos desvaciamos, nosotros cuando meditamos nos llenamos de Dios. Esa es la diferencia y es una diferencia bien grande. Dios nos mandó a meditar en su palabra. Dios nos mandó a llenarnos de Él, no a desvaciarnos, es a llenarnos de Él, claro, desvaciarnos de lo que no le agrada a Él, de los pensamientos. Si nosotros pensáramos más en la palabra, pensaríamos menos en los problemas. Cuando nosotros pensamos en la palabra, pensamos menos en los problemas. Cuando nosotros oramos más, o, ¿verdad? Hablamos menos de los problemas. Yo quiero animarte que hagas un libro de tus experiencias con Dios. Ahí en tu diario, escribe cada día cuál ha sido tu experiencia por Dios. Algo por lo que estás agradecido, algo que Dios haya hecho. ¿Sabes? Lo más hermoso es vivir con esa expectativa de Dios. Así que en esta mañana vamos a poner nuestra vida al Señor. Yo quiero que ahí donde estás, quizás tú no te habías dado cuenta de la importancia de recordar, pero para recordar hay que repetir. Para recordar hay que hacer cosas visuales. Para recordar hay que ser intencionales. Para recordar hay que crear hábitos. Y yo estoy creyendo que below, cada una de las personas que están aquí están siendo transformadas por el poder de Dios. Que el mundo no te deforma, que el que te transforma es Dios. Que cada persona que está aquí va a tener una experiencia personal con Dios, como la está teniendo Jesús a una edad tan pequeña, como la están teniendo los niños que sus padres le dedican tiempo para la palabra.
mi hijo me daba un testimonio este día. Me decía, mami, tengo un compañero que es judío. Y me dice, y ustedes saben que para el judío la bendición, el Shamá, es muy importante. Y es la bendición de Deuteronomios. Jehová te bendiga y te guarde. Esa bendición para ellos tiene que ser una bendición diaria. Y ellos lo que hacen, perdón, número 6, 24 al 26, y ellos la declaran todos los días. Y dice mi hijo, y fíjate que le preguntaron si se la sabía en hebreo. Y él no se la sabía. Y yo le dije que yo me la sabía. Entonces se quedaron sorprendidos. Dice, él entiende, pero quizás no se la sabía toda. No puede ser que tú te la puedas. En hebreo, sí. Entonces dice que él comienza y le dice a decirla en hebreo y a declararla. Y dice que se quedan sorprendidos y el judío decía, así es exactamente lo que está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos eran muy niños, cuando ellos nacieron, yo sabía que mis hijos eran un milagro y cada uno de sus hijos es un milagro. Y yo le dije, Señor, yo quiero instruirlos en tu palabra. Y quiero buscar un lugar donde les enseñen. Y en ese tiempo en el colegio les hacían también que memorizaran la palabra. Y nosotros les ayudábamos aquí en casa, pero ellos se aprendieron todos los viernes, ellos hacían el Shabbat y ellos aprendían la oración en hebreo, cantaban en hebreo y estudiaban a un hebreo de niños. Y sabe que lo que se les enseña no se les olvida. Y qué lindo es que llegan a una edad adulta y saben lo que se ha implantado, se recuerdan lo que ha sido implantado en sus corazones, porque hubo alguien pendiente de que lo aprendieran. Estamos en un tiempo donde los adultos y los hijos están siendo invadidos por los medios. Estamos en un tiempo donde muchos, aún adultos cristianos, pueden pasar horas en un teléfono viendo TikTok, yo no digo que no se vea, pero inviertes ese tiempo en Dios. Inviertes ese mismo tiempo en Dios. En recordar su palabra, en repetir su palabra, en orar. Porque eso es vida. Cuando nosotros olvidamos, estamos perdiendo vida. Por eso la historia es tan importante. Por eso la historia se escribe. Y hay hasta museo de historia. Aquí hay un museo de historia hermoso. Y está el museo de la Biblia. Que me di cuenta que hay un museo también en Ecuador. ¿Sabe? Es lindo. Es lindo recordar que quienes dieron su vida para que ahora nosotros tengamos las escrituras. Ahí donde está. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón a Dios por no ponerlo a veces a Él primero, pero también recordar es sobrenatural
Y es pedirle al Espíritu Santo que Él nos recuerde su palabra, que Él nos traiga su palabra, que la repitamos. Yo les decía la semana pasada que primero el hábito o el deleite. A veces, si no pruebas algo, no lo vas a deleitar. Hay que aprender a probar. Prueben y vean que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Padre, te pido en esta mañana que la semilla que ha sido sembrada, yo miro en esta plataforma generaciones, Señor. Miro futuro, miro destino. Pero a veces estamos desperdiciando el tiempo. Señor, en este día, 24 de junio, estamos a mediados de año. Han pasado 6 meses y quizás hemos tenido muchas experiencias, pero las mejores experiencias las hemos vivido contigo. Ver cómo tú has sido con nosotros, ver cómo tú nos has librado, ver cómo nuestras oraciones han sido contestadas, ver cómo tu palabra nos ha traído paz. Señor, ver cómo tu palabra nos ha guiado. Espíritu Santo, te necesitamos. Pero tú no vas a actuar si no te damos lugar. Te pido perdón por muchas veces ignorar que tú te quedaste para podernos enseñar y recordar todas las cosas que el Señor nos ha dicho. Hoy, Señor, yo te levanto cada hogar, cada familia. Padre, haznos responsables. Porque recordar, Señor, es una orden. Recuerda. Tú no repites, recuerda lo que yo he dicho. Recuerda lo que te he dicho. No te olvides de lo que te he dicho. No te olvides de lo que te he hablado. No te olvides de quién soy yo. No olvides ninguno de mis beneficios. ¿Y cómo lo voy a olvidar? Señor, a veces los olvido porque no los escribo. A veces los olvido, Señor, porque me afano más en oír otras cosas que a ti. Pero queremos recordar todas las cosas. Queremos instruir a nuestros hijos en el camino. Queremos recordarles la palabra. Queremos profetizar la palabra. Queremos instruirlos en la palabra. Mira esas madres. Señor, fortalécelas, síguelas llenando de sabiduría, síguelas llenando de milagros en sus casas. Señor, síguelas llenando, Señor. Padre, que cada vez que reciban algo, puedan llamar a sus hijos como tú me lo enseñaste y decirle, esto lo recibimos de Dios. Esto es una respuesta de Dios. Señor, eso era lo que mi madre hacía con nosotros. Y yo te doy gracias. Enséñanos a ser agradecidos. Enséñanos a hacer memorias contigo.
Enséñanos a levantar altares, como el pueblo de Dios levantó un altar con esas piedras para recordar que tú los habías salvado, habías abierto el río Jordán y los habías pasado a la tierra prometida. Ayúdanos a no adorar otros dioses, que no seas tú. Ayúdanos a no sacarte a ti. Padre, rompemos con toda escasez que ha venido, Señor, por la falta de recordar tus promesas y establecerlas en nuestra vida. Hoy te pedimos, Señor, queremos ser diferentes. Queremos ser, Señor, esos hombres y mujeres que dedican tiempo para ti. Yo clamo por cada familia, clamo por cada hogar, clamo por cada persona. Padre, que sean buena tierra, que la semilla de la palabra germine en sus corazones. Despierta la iglesia, despiértala, Señor, de toda amnesia, de todo olvido. Despiértala y pon disposición. Señor, cambia hábitos. Cambia hábitos, Señor. Padre, que podamos decir: un día me decidí a hacer lo correcto. Un día me decidí y dije: hasta aquí. Voy a hacer lo que Dios me ha estado pidiendo que haga. Dios quizás te ha estado hablando, Dios quizás te ha estado llamando, Dios quizás te ha estado diciendo que hagas algo y no lo has hecho. Este es el momento de comenzar, de hacer. Dios está moviendo nuestro corazón. El Señor me hablaba en hábitos que tenía que establecer. A mí me encanta leer la palabra y me gusta, pero hay hábitos que los tengo que mantener. Porque si quiero llegar hasta que el Señor venga con fuerzas y en salud, tengo que mantenerme en hábitos para glorificar a Dios. La Biblia, leer la palabra, el orar es importante, lo más importante, pero el leer libros, el hacer ejercicios, el comer bien, el hablar bien, el repetir, el escribir los textos, el escribir la palabra. Escribe lo que Dios está haciendo. Escribe la historia de lo que Dios está haciendo en tu familia. Escríbelo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Qué extraordinaria palabra. Y no se quede con la palabra, sino que vívalo. Vívalo, pruébelo al Señor y escriba en su diario las experiencias que usted tiene con Él. A mí ya me ha pasado y cuando las reviso, las vuelvo a leer, digo, pero qué maravilloso que es Dios que nos consiente hasta en los pequeños detalles. Y yo le he compartido a Pastora Noemí una experiencia que tuve con mariposas en algún momento. Usted puede creer que le puede pedir hasta lo más
cursi o lo más pequeño, y en esos pequeños detalles va a mostrar. Y vaya más allá de eso, créale, créale que el Señor siempre está escuchándola. Y ayer yo me hice una prueba justo con lo que Pastor Noemí estaba diciendo, ¿no? Ayer para mí ya era mi octavo día de ayuno. Chao, mi amor, Dios te bendiga. Y yo venía del colegio de mi hijo e iba orando en el bus, porque a veces en estos tiempos como que me da un poco de temor y digo, no, no puedo llenarme de temor de andar en la calle. Así que voy orando y rápidamente se me fue ese temor que tenía en el bus. Y iba meditando en que, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Cuando de repente el Señor me pone un pensamiento de que mira el Señor que tienes diagonal a ti y a Él le entregué tu respuesta. Y yo volteé a mirar al Señor y vi un viejito que estaba leyendo la Biblia. Y yo pensaba, esto es como de locos, no voy a hacer eso. No me voy a acercar al Señor a decirle qué, qué respuesta, qué tienes para mí. Pero yo seguía mirando al viejito y el Señor me decía, el versículo que Él va a apuntar es el versículo que tú necesitas. Y yo pensaba, aquí es cuando a veces la gente dice, es que a veces ser cristiano la gente piensa que uno está medio loquito por las cosas que uno hace. Y el Señor me decía, pruébame. Y ya estaba yo por bajarme. Y yo decía, no puede ser que me vaya a quedar con esa duda de qué es lo que quiere decirme el Señor. Me acerqué al Señor que estaba solo y me senté al lado de él. Y le digo, ¿qué versículo? Buenos días, Dios le bendiga. ¿Qué versículo Dios le entregó? Porque ya lo había visto escribir. Y él me queda mirando, ¿no? Y como que no entendía un poco y, y yo le dije, ya mismo tengo que bajarme. Y estaba orando cuando lo vi. Y yo siento que el versículo que usted apuntó es mío. Y entonces él me dice, yo soy pastor. Yo soy pastor y el versículo era Lucas 3:12, pero se está hablando del bautizo del Espíritu Santo y el mensaje que estoy preparando es que muchas veces en las iglesias se lanzan a personas que todavía no están preparadas, pero la preparación va en no lo que tú haces, sino quién tú eres. Tú haces afuera la obra, pero quién tú eres dentro de ti. Y lo que te quiero decir es que sigas haciendo lo que estás haciendo, pero sigue a Jesús. Y yo le dije, gracias. Y me bajé y vine a leer todo el capítulo, porque el capítulo lleva mucha guía y es Juan el que está bautizando, pero cada persona que se le acercaba le decía, maestro, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Cada persona le decía, maestro, y ahora que si tienes dos camisas, comparte una y la otra queda. Y a cada uno le iba diciendo algo diferente. Así que experimente eso de que, Señor, y comience a tener esas experiencias con Dios, porque Dios tiene experiencias con nosotros todos los días. Yo jamás me hubiese imaginado que el Señor fuera un pastor, ni lo había visto que estaba leyendo la Biblia hasta que el Señor me dijo, mira delante tuyo y pídele. Entonces, esas cosas, si yo no las apunto, de aquí a 2 meses se me va a olvidar. Pero la próxima vez, cuando yo crea que estoy en silencio, que Dios no me habla, y yo vaya a leer mi diario, voy a encontrar que sí, que Dios me respondió varias veces. Así que Amén. no se quede con la palabra, vívalo, vívalo, como dice Pastora Noemí. Así que gracias les damos. Mi Rosita, Zuli, Pilar, Diana Albana, Anita, Carmen. Gina, Tallita, Yamile, tienes estrellita, Yamile, ya vas por 2 estrellitas. Marjorie, Ligia, Gracielita, bendiciones, Sonia, todas las que están aquí conectadas, Cecibel, bendiciones, Alexandrita, Gabriela, Luisa, todos los que están aquí tengan un precioso día. Angie, ¿algo que nos quieras comentar?
Amén, preciosa palabra y es así, recordar a Dios no es una opción en la vida misma, ¿verdad? Y si lo olvidamos es perder el rumbo. Yo en otras ocasiones le he enviado a Pastora palabra que ella nos ha compartido hace años atrás y usted dijo esto este día y hoy me sirvió, hoy lo utilicé, hoy, aunque mi mente no lo recuerda, por ella misma, tengo ese recordatorio plasmado en ese diario, ¿verdad? Así que esa instrucción de que nosotros podamos plasmar toda la palabra de Dios, todo lo importante, todo lo que Dios nos comparte es importante. Tomarnos ese tiempo de dedicarnos a guardar todo eso para que sea nuestro apoyo. Porque cuando lo necesitemos, Dios nos lo va a mostrar. Mira, esto es, esto lo recibiste en este tiempo y ahora es el momento de recordarlo. Así que qué hermoso es recordar todos los días que no podemos olvidar a Dios, que tenemos que estar allí y siempre recordando quiénes somos, ¿verdad? Y nosotros recordamos que no estamos solos, que tenemos un propósito más grande, que tenemos amor, que tenemos dirección, que tenemos consuelo en medio de todas las cosas. ¿Cómo afrontamos nosotros la vida diaria si no recordamos que somos hijos, que tenemos a Dios en todo momento, que Dios nos ama, que Dios renueva nuestra esperanza, fortalece nuestra fe, nos guía a cada paso y así como nos ha enseñado Pastora Noemí hoy, que nos compartió sus testimonios, enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Día a día que no están solos, que Dios tiene grandes planes para ellos, que el amor de Dios nunca los abandona, porque hoy cuando nosotros dejamos a nuestros hijos en las escuelas, los estamos dejando eh, rodeados de tantas cosas, de tantas mentiras que llegan a través de los profesores, de los docentes o en la actividad que ellos estén, que ellos necesitan recordar día tras día quiénes son en Cristo, que ellos necesitan recordar que no están solos, necesitan recordar que Dios los ama, que todo lo pueden en Cristo que los fortalece, que su pastor es Jehová y que a ellos nada les faltará, que Dios les ha dado dominio propio. Eso es lo que les estoy pasando, son los que yo les digo a mis hijos todos los días antes de ir a la escuela y cómo ha cambiado su actitud ante las situaciones que se presenten día tras día. Y yo siempre les digo, recuerden que ustedes no están solos, que Dios está respaldándolos ahí siempre. Y tenemos que ir más allá. Fíjense que esta prédica me ha exhortado a ir más, a declarar más, a darle mayor palabra profética a nuestros hijos, no solo por encimita todos los días. Siento que me ha llamado a ser más intencional en esa área, ¿verdad? Así que hermoso cómo la palabra nos llega a cada uno y a cada uno nos da, ¿verdad? Aquello que necesitamos quizás de manera diferente. Para mí, yo lo vi así, ese testimonio me encantó. Quizás usted lo tomó de otra manera, pero Dios quiere hablarnos íntimamente a cada uno. Es la misma palabra, pero Dios sabe la parte que nosotros necesitamos escuchar. Así que gracias, pastora, porque es hermoso poder empezar el día recordando esto. Así que nos vamos a despedir. Esta mañana ha sido maravillosa. Recuerde que aquí vamos a estar el día de mañana, que esta prédica la vamos a compartir en el canal de YouTube, que si usted estuvo ocupadita y alguna parte se le faltó escuchar, puede ir a la página de YouTube y ver no solo esta, sino todas las anteriores que son todas hermosas, la palabra del Señor que hemos compartido en el altar, y también puede ir a nuestras páginas de Instagram y de TikTok para ver todas las publicaciones, los devocionales y toda la palabra de ánimo que el Señor nos trae a través de las plataformas digitales. Así que les damos las gracias, las bendecimos y aquí está el audio para que puedan despedirse de nuestra pastora, nos podamos despedir todas juntas. Amén. Ahí está, ya pueden Ay, abrir. pastora. Gracias, Pastora, Madre, por esa palabra gracias, de amada poder. Madre, Hermoso día, de gracias. verdad. Bien. Abrazo. Gracias, pastora, por esa Gracias linda por palabra instruir que a usted nuestra hoy dio. pastora Gusto verte. como toda Que una tenga madre. lindo día.
Voy en camino con mi Gracias. hijo. Saludos, mis hermanas. Se va a presentar aquí. Gracias, pastora. Gracias, gracias. Que Aquí Dios va mi me hijo las preparado a bendiga. presentarse, declarando Ay, esa palabra profética para mi hijo. Aquí va Ah, Todo descansando. saldrá Amén, bien. amén, hijita. amén. Aquí va Hoy descansando. un Qué evento muy lindo. importante. Wow, Sí, qué aquí lindo. va descansando porque casi no hemos dormido de la preocupación. No. Ella confiada en Dios. Amén. Amén. Eso Amén. Bianquita, Hay que estar, ¿sí? Y el Señor dio la palabra hoy y esa es la palabra que nos vamos a tomar, nos vamos a recordar quién es nuestro Dios y Amén. Él es el que nos da la victoria. Amén. Amén, Amén. 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 Gracias. Muchas gracias Bendiciones, por pastora. conectarse. Dios las bendiga. Las esperamos Dios les mañana. bendiga, las Gracias, esperamos. pastora. Dios bendiga, hermana. Dios les Gracias a cada una de bendiga. las Dios les hermanas bendiga. que colaboraron este día. Bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo se Hola, ganó mi las amor. estrellitas? Hijo de Gina Llave, Dios te vaya, Dios te bendiga. Ten la seguridad que Dios va contigo. No te dejará ni te desamparará. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yamile, cuéntame cómo te ganaste las estrellitas. Ah, pregúntele. No me dice ni Alison ni Yamile. Ya recibirá las instrucciones para que se gane las estrellas. Bendiciones. Bueno, nos vamos, nos vemos. Nos vimos y nos Mañana. veremos mañana. Bye. Hasta mañana.